Buenos días, estudiantes. Bienvenidos al curso de inmunología. Hoy día nos corresponde la clase de tolerancia central y periférica, mecanismos de inducción de tolerancia, la parte 1. La respuesta inmune es el resultado de un balance entre los mecanismos de inducción de tolerancia, así como los mecanismos de inmunidad. Y ello da origen a lo que es la respuesta inmune normal. En cualquiera de las situaciones en que haya un desbalance, ya sea en que predominen los mecanismos de inmunidad, vamos a tener enfermedades autoinmunes y correspondiente a lo que es una hiperrespuesta. En esta misma calificación corresponde el caso de las alergias. Por otro lado, cuando tenemos un balance aumentado hacia los mecanismos de tolerancia, vamos a tener hiporrespuesta. Si nosotros tenemos que definir qué es la tolerancia inmunológica, tendríamos que decir que es la ausencia de respuesta inmune a un antígeno en particular, y la tolerancia es importante señalar que se induce por una exposición previa del sujeto al mismo antígeno. Por lo tanto, la tolerancia es mediada por un antígeno y es antígeno específica. Si hacemos un poco de historia, es importante relevar la participación de científicos como Ray Owens, que fue el primero en describir la existencia del fenómeno de tolerancia, cuando él observó que el ganado vacuno disigótico, cuando en estado fetal, compartía la placenta, ellos compartían la circulación sanguínea, por lo tanto las células llegaban a ser recíprocamente conocidas por el sistema inmune de cada uno de los sujetos. Entonces, al cabo del proceso ya de gestación de estos animales, se demostró que recíprocamente estos individuos podían ser tolerantes al injerto de tejidos. Posteriormente, otro científico que también tuvo un rol protagónico en la descripción del fenómeno de tolerancia fue Milan Hasek, cuyos resultados fueron publicados en su tesis de doctorado en 1944. Hasek obtuvo embriones parabióticos de pollos, con los cuales hizo una anastomosis entre los embriones, los huevos, rompiendo la cáscara y uniendo las membranas coriogalantoideas de los embriones que eran genéticamente distintos. Y esto los incubó por más de 10 días y a través de un puente de tejido plastodérmico, y rápidamente se produjo una vascularización que permitió el intercambio de sangre entre estos dos sujetos no relacionados. Posteriormente, cuando se produce la eclosión de los sujetos, en este caso de los pollitos, realizó inmunizaciones cruzadas de sangre de cada uno de los sujetos, observando que los pollitos eran capaces de generar anticuerpos contra los eritrocitos de cada uno de los sujetos. No así contra si se inmunizaba con un tercer pollito que no estaba en el experimento y que efectivamente había síntesis de anticuerpos. Ya posteriormente, en el año 1944, Peter Medawar, un científico inglés, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1960, justamente por esto, su contribución en esta área, realizó injertos de piel en ratones congénicos. Ratones congénicos en el fondo son ratones de laboratorio en los cuales su genoma es idéntico, pero difieren en algunos genes codificados en el complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, a modo de caricatura, aquí nosotros podemos observar que tenemos dos cepas en este experimento y después una tercera cepa que es un control. Tenemos la cepa A,
la cepa B y la cepa C, las cuales todas ellas son genéticamente idénticas, salvo en segmentos del complejo principal de histocompatibilidad, en este caso, como es murino, en el H2. Entonces, tenemos un sujeto de la cepa A al cual se le hace un injerto de piel de un ratón proveniente de la cepa B y podemos observar que al cabo de 14 días existe un rechazo del injerto, una destrucción del tejido, y esto es mediado por células del sistema inmune. Aquí la cruz indica rechazo. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que hace Medawar? Al ratón de la cepa A, en etapa fetal, le administra células sanguíneas, leucocitos más específicamente, de la cepa B, y posteriormente, a las 6 semanas, hace la misma maniobra, es decir, de injertar piel del ratón de la cepa B, y al cabo de 14 días observamos que no existe rechazo. Es decir, el sistema inmune reconoce no como extraño el tejido del animal de la cepa B, debido a que en etapa temprana, en etapa fetal, fueron administradas estas células y por lo tanto el ratón fue educado a reconocer como propio el tejido. Como control podemos ver que el animal de la cepa A, al cual se le administraron células, leucocitos de la cepa B, se le hace un injerto de piel de un tercer ratón, que es de la cepa C, y indudablemente lo que observamos es un rechazo al cabo de los 14 días. Entonces, una de las conclusiones importantes tener en mente es que los fenómenos de tolerancia se inducen por sensibilización con el antígeno tempranamente en la vida. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista de cómo operan los procesos que inducen la tolerancia, nos tenemos que, en primer lugar, poner la situación de una respuesta inmune normal, en donde tanto un linfocito T como un linfocito B, como aquí abajo, frente a un antígeno, que en este caso cuando hay inmunidad hablamos de un inmunógeno, eh, va a ser capaz de activar estas células, tanto las células T como las células B, a través de una serie de pasos que han sido estudiados en este curso, y que finalmente tenemos una proliferación de estas células que son células efectoras y células de memoria, tanto las células B como las células T. En cambio, cuando tenemos, cuando tenemos la inducción de tolerancia, lo que vamos a observar es que un linfocito, frente a un antígeno tolerogénico, o conocido también como tolerógeno, eh, lo que va a ocurrir es que, por un lado, está la posibilidad que este linfocito sea destruido por dirección clonal o por apoptosis, o bien se inactive y se transforme en un linfocito que es anérgico, que no responde. Entonces, frente a un segundo encuentro, lo que vamos a detectar es la ausencia de respuesta inmune, ya sea si es una célula T o si es una célula B, en ausencia de los parámetros que podemos observar, que puede ser la síntesis de anticuerpos, y en este caso puede ser síntesis de citoquinas o acción propiamente tal sobre otras células. Ahora, la tolerancia se divide en tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central es aquella que opera durante el desarrollo de las células del sistema inmune y por lo tanto ocurre en los órganos linfoides centrales o primarios. Específicamente estamos hablando en la médula ósea, en el caso de los linfocitos B, y en el timo, cuando estamos hablando de los linfocitos T. Dentro de la tolerancia central, aquí en esta diapositiva, podemos ver arriba algunos de los mecanismos de tolerancia central y aquí abajo algunos de los mecanismos de tolerancia periférica. Cuando hablamos de tolerancia central, les recuerdo y les insisto que estamos hablando cuando se están desarrollando los precursores de células, tanto T como B, a partir de células troncales hematopoyéticas.
Entonces, estas células, en la medida que expresan sus receptores, tanto el TCR como el BCR, estos receptores deben reconocer antígenos propios. Y aquellos linfocitos que tienen una elevada afinidad por los antígenos propios son destruidos por apoptosis, que sería un mecanismo de delesión clonal, y este es un mecanismo indudablemente de inducción de tolerancia, porque en el fondo el sistema inmune lo que necesita es quedarse con células que no reconozcan lo propio. Por otro lado, existe el mecanismo de anergia, que opera en el caso de los linfocitos, por lo menos ha sido demostrado en los linfocitos B a nivel central. Eh, también tenemos también de los linfocitos B el cambio de receptor, edición del receptor, y también tenemos el desarrollo o inducción de subpoblaciones de linfocitos T reguladores CD4, y posteriormente se ha demostrado que a nivel periférico también existe la inducción de linfocitos T reguladores. Esto es más reciente. Aquí cabe señalar que también recientemente se sabe que existen linfocitos B reguladores, pero en definitiva es un área en la cual se está emergente, en la cual se está adquiriendo conocimiento, por lo tanto, pocas veces aparece en algún libro, más aún si es un libro de inmunología general. Entonces, a nivel central podemos indicar que existe el mecanismo de lesión clonal por muerte de apoptosis, la anergia, que afecta tanto a los linfocitos B como los T, disculpen, previamente parece que no había quedado claro, y la edición del receptor, que afecta exclusivamente a los linfocitos B, y el desarrollo de poblaciones reguladoras, tanto T como B. Ahora, a nivel periférico, tenemos que operan los mecanismos de anergia, de lesión clonal por apoptosis, y también de supresión que está a cargo principalmente de los linfocitos reguladores. Ahora, si nos vamos a las células B, tenemos que rememorarnos al el desarrollo y diferenciación de las células B cuando estamos hablando de tolerancia central. Y para ello nos vamos a la médula ósea, en donde los linfocitos B se originan a partir de precursores de células troncales hematopoyéticas, los cuales a través de distintos procesos genéticos expresan los distintos precursores expresan moléculas de BCR, varios miles de moléculas de BCR, las cuales estas células son enfrentados a antígenos propios, como se despliega aquí en rojo, y estas células tienen que demostrar que poseen baja afinidad a aquellas que puedan sobrevivir por estos antígenos. En cambio, aquellos que tienen alta afinidad por los antígenos propios son destruidos por apoptosis, y ese es uno de los mecanismos que habíamos dicho a nivel central. Entonces, estas células, las que logran pasar este chequeo de inducción de tolerancia central, finalmente pueden salir a la circulación y van a poblar los órganos linfoides secundarios, como está indicado acá en esta caricatura, tanto los nódulos linfáticos como el vaso, en donde posteriormente ejercen su función como células inmunes. Ahora, si nosotros hacemos, ya vamos más en detalle, podemos decir entonces que a nivel central, las células B tienen como mecanismo de inducción de tolerancia central la apoptosis, delecionando los clones que son autorreactivos, es decir, durante el proceso que activamente se les muestran estructuras propias a los BCR, y los que reconocen con afinidad demasiado alta son destruidos. Aquellos que, teniendo afinidad alta y que tienen la posibilidad de no ser eliminados,
tienen la posibilidad de hacer un cambio en una de las cadenas de su BCR, lo que se conoce como edición del receptor. Es decir, cambian una de las cadenas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, con ello cambiando la estructura de reconocimiento y permitiendo eventualmente sobrevivir. También opera el mecanismo de anergia, en el cual la célula no muere, pero es silenciada y no tiene función inmune. Circula, pero sin función inmune. También vamos a ver los mecanismos de anergia más adelante. En cambio, a nivel periférico, la célula también puede sufrir, la célula, el B, puede sufrir anergia, también puede sufrir apoptosis, pero se da también un fenómeno de tolerancia periférica en el cual los linfocitos son excluidos de ingresar al folículo linfoide, ya sea, principalmente cuando estamos hablando del folículo secundario, cuando se está montando una respuesta. ¿Okay? Pues dijimos ya que la tolerancia es mediada por un antígeno y es antígeno específica. Entonces, existen en este caso, algunos mecanismos que son desconocidos que impiden que la célula ingrese a la zona en donde puede proliferar y adquirir señales de sobrevida, que constituye otro mecanismo de tolerancia periférica. Ahora, el mecanismo de edición del receptor, para entenderlo un poquito mejor, tengo que hacer un poco de expandir un poco el conocimiento en este sentido, porque esta clase no la han tenido. Entonces tenemos que irnos a la estructura genética de los linfocitos B, en donde podemos ver que existe un conjunto grande de distintos exones que codifican para la porción, en este caso, este conjunto de exones de B, que son en rojo, D, que está en naranja, y J, que está en verde, que recombinándose en su conjunto ellos, dan origen a la estructura de de la porción variable de la cadena pesada, en este caso del BCR, que es una molécula, un monómero de IgM, y a través de un mecanismo similar, la cadena liviana, que también es un componente de este BCR, la porción variable, que son las que están indicándose aquí, también por proceso de recombinación, pero en este caso son exones B y J, en el caso de la cadena liviana, se recombinan y dan origen a esta cadena. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la edición? En la edición del receptor, el clon conserva su cadena pesada, esta que estamos mostrando acá, la cadena mu que se llama. Entonces, si es capaz de demostrar que reconoce a estructuras propias, la cadena liviana es reemplazada por una nueva, es decir, se produce una nueva recombinación y se sintetiza una nueva cadena liviana, y esta cadena liviana se aparea a esta cadena pesada que sigue existiendo en los clones. Entonces se da origen a otra estructura química que que puede reconocer o no reconocer estructuras propias. Entonces se le da una segunda o una tercera posibilidad a ese clon, de modo tal de no ser destruido o no quedar anérgico, que son los otros dos mecanismos. Entonces se produce lo que es edición del receptor. ¿Okay? Ahora, si nosotros a nivel de la tolerancia periférica seguimos avanzando, también se ha demostrado que la formación de complejos inmunes entre el antígeno específico y los anticuerpos específicos que se han producido contra ese antígeno son capaces de regular la producción de anticuerpos, y esto tiene sentido mucho cuando la respuesta inmune queremos que se acalle. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, cuando tenemos un linfocito B, que está indicado aquí solamente la membrana y alguna parte de lo que son las transducciones de señal, podemos observar que el complejo inmune de un antígeno y un anticuerpo específico que fue producido por esta célula o un clon hermano de esta célula, lo que sucede es que, por un lado, el antígeno es reconocido por el BCR, porque es específico para este, pero el anticuerpo que está unido a este antígeno se une
a través de un receptor de FC que está indicado acá en rojo y que las células, varias células inmunes lo expresan y entre ellas las células B. Entonces, si aquí nosotros vemos esta amplificación, vamos a observar que cuando hay una activación sin en este complejo inmune, cuando tenemos solo el antígeno, se induce una activación que media a través de proteínas quinasas que se fosforilan a través de Ig-alfa, Ig-beta, que es un transductor que tiene el BCR. Entonces esta situación envía una señal de activación, es decir, una señal para que la célula B produzca, o sea, se active y que finalmente produzca anticuerpos. Pero en cambio, cuando tenemos esta situación, se produce la señal de activación, pero a su vez el receptor de FC envía señales que son inhibitorias. Estas señales inhibitorias están mediadas por una 5-fosfatasa SHIP, que está indicada acá, en esta azulita, que es una fosfatasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fosfatasa saca a los fosfatos que se han puesto, en este caso, por ejemplo, si es la fosfolipasa 3, que participa activamente también en la activación, lo saca y en vez de generar PIP3 se genera PIP2. Entonces, lo que se activa en este caso, este tipo de interacción con complejo inmune envía una señal inhibitoria. ¿Vale? ¿Ok? Y esto es una situación que sucede, por ejemplo, en el caso de los anticuerpos que se transfieren a través de la placenta, en el caso de humanos estamos hablando, eh, que se transfieren al recién nacido. Entonces estos anticuerpos están en el recién nacido, por lo tanto, de ahí que hay un cuidado especial cuando se vacuna a los recién nacidos, que efectivamente los anticuerpos maternos específicos para agresores de la especie humana tengan que haber ya disminuido estos anticuerpos para poder ingresar recién el antígeno y que no se produzca una situación de este tipo, ¿ok?